Hola, soy Yidaki para mindhealing.cl. El propósito de mindhealing.cl es difundir información que facilite y promueva tu desarrollo personal, tu crecimiento personal. El título de este video es ¿Cómo liberarte entonces de emociones negativas a través de esta técnica? Para eso primero tenemos que hablar un momento de qué son las emociones negativas. ¿A qué le llamamos emociones negativas? ¿Son emociones malas? En realidad no existen las emociones negativas. Todas son iguales y todas cumplen una función. Entonces, le llamamos emociones negativas principalmente a las emociones que son desagradables, a las emociones que no te gusta experimentar, como el miedo, como la tristeza, la angustia, la ansiedad, la culpa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo liberarse de estas emociones a través de esta técnica? Es importante ver que las emociones son como las luces que se encienden en el tablero de un vehículo que están indicando de que algo pasa. Algo pasa en el vehículo y por eso se encienden las luces y que nos dicen, hey, oye, tienes que poner atención en esto que está ocurriendo. De la misma manera, las emociones cumplen esa función. Nos están informando, son dispositivos de transmisión de información que nos están diciendo, hey, debes poner atención en esto, que usualmente tiene que ver con algo más profundo de tu ser. Las sensaciones físicas como la sed, por ejemplo, nos están diciendo algo también. La sed es una sensación desagradable que nos está diciendo que necesitamos hidratarnos, pero no la llamamos que es una sensación negativa. Entendemos perfectamente su mensaje. Tengo sed, es desagradable, pero yo sé que si tomo agua, si me hidrato, se va a acabar esta sensación desagradable. Pero con las emociones no pasa lo mismo. Es como si quisiéramos dejar de sentir la sensación sin satisfacer la necesidad. ¿Sí? Quiero que se me quite la sed, pero sin hidratarme. O quiero que se me quite el hambre sin alimentarme. Bueno, hay toda una industria ahí de supresores del apetito, pero bueno, eso es otra materia. Las emociones, de la misma manera que la sed o el hambre, que nos están informando de que hay una necesidad fisiológica que tenemos que atender, las emociones nos están hablando también de una necesidad, por lo tanto no son negativas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Bueno, entonces, ¿por qué el título de este video es Libérate de emociones negativas? Son más bien emociones desagradables a través de permitir que estas emociones hagan lo que tienen que hacer, sin suprimirlas. Entonces normalmente nos movemos entre sentir una emoción desagradable y querer dejar de sentirla, lo que se llama represión, reprimo la emoción, no quiero sentirla, o bien siento la emoción y la expreso, lo cual no necesariamente satisface la necesidad. Hay un punto medio que tiene que ver con observar la emoción y permitirla que esta emoción haga su trabajo o que, digamos, que termine su recorrido. Para suprimir una emoción, generalmente lo que hacemos es una contracción muscular en alguna parte del cuerpo, en músculos que tienen participación en experimentar esta emoción. Y también lo hacemos a través de suspender la respiración. Interrumpir la respiración. Porque la respiración está, como ya hemos visto, directamente conectada con los estados mentales y con los estados emocionales. Por lo tanto, si manipulamos la respiración, también manipulamos los estados mentales y emocionales. Los estados mentales, emocionales y corporales influyen en cómo respiramos y la manera como respiramos influye en los estados mentales, corporales y emocionales. Es un proceso bidireccional. Y eso lo aprendimos muy temprano. En algún momento de la vida, cuando experimentamos emociones desagradables o emociones entre comillas negativas, aprendimos que estas emociones había una manera de dejar de sentirlas o de reprimirlas a través de contraer ciertas musculaturas que participan en la expresión de esta emoción y dejar de respirar, interrumpir la respiración para que no continúe este movimiento de energía que es la emoción. Emoción, la etimología de emoción es emoción, ex movere, es decir,
tiene algo de mover, algo relacionado con moción, con movimiento. La palabra emoción ya nos está aludiendo a que hay algo que se está moviendo. Y cuando algo se está moviendo, se puede dejar de mover. Y si se deja de mover, ya deja de ser lo que es. Ya pierde esta naturaleza de movimiento. Una emoción que se estanca, que se deja de mover, que se detiene, que se congela, ya no es una emoción en su forma pura, en su forma natural y en la forma que cumple una función de restablecer el balance del organismo a través de hacernos saber que algo está pasando y que tenemos que enterarnos de lo que está pasando para satisfacer esa necesidad. Si esto se detiene, me desconecto de la emoción, dejo de sentir esa emoción y ya no se cumple el propósito y no se restablece el balance. Muy temprano en la vida, como experimentamos emociones que no sabíamos cómo procesar, dejando de respirar, interrumpiendo la respiración, pudimos lidiar con estas emociones negativas, estas emociones desagradables, pero eso tiene un precio muy alto, ¿sí? El precio que pagamos por eso es que dejamos de estar conectados con esta expresión natural del organismo, la que tienen los animales, la que tienen los bebés. Los bebés respiran sin pausas, inhalan y exhalan sin pausa entre una inhalación y la exhalación, y sin pausa entre la exhalación y la siguiente inhalación. Es un continuo, es una respiración circular, una respiración conectada una con otra, en una constante inhalación y exhalación, sin pausas entre medio. La velocidad de la respiración puede variar, la intensidad de la respiración puede variar según los requerimientos de cuánto oxígeno se necesite. Si la respiración es por la nariz o por la boca, eso también puede variar, aunque los bebés y los animales tienden a respirar más fijo por la nariz. Pero lo que no varía es la pausa, no hay pausa, es una respiración continua. Es decir, que hay una constante entrada, un constante flujo de aire, de oxígeno y de energía vital que se está moviendo, al igual que las emociones. Hay una relación entre energía vital, respiración, emociones. Esto nos alude, nos da una imagen de una energía que está constantemente en flujo, que está constantemente en movimiento. Cuando detenemos la respiración, detenemos este movimiento, interrumpimos este flujo y se nos empieza a desordenar el equilibrio natural del organismo. Entonces, esta técnica, que no sé si llamarlo técnica, ¿sí? Es más bien recuperar la forma natural de respirar que tenías cuando eras un bebé, ¿sí? Y la que tiene tu gato, la que tiene tu perro, es respirar sin pausas. Cuando permitimos que el organismo reconecte nuevamente con este flujo constante de inhalación y exhalación sin pausas, lo que sea que se necesite, lo que sea que el organismo necesite para restablecer su balance, va a ocurrir. Entonces, esta no es una respiración que necesariamente va a producir un efecto tal. El efecto que va a tener va a depender de cuáles son las necesidades presentes de tu organismo. Lo que estamos haciendo entonces es permitir que eso que necesita ocurrir ocurra para que se resuelva, para que se concluya algo que tal vez, probablemente, quedó inconcluso, quedó interrumpido. ¿Sí? Una emoción, por ejemplo, de pena que nunca la expresé, quedó ahí, quedó interrumpida y a través de esta respiración es posible que aflore, lo cual no es malo. Está bueno que aflore porque cuando aflora permitimos que haga su proceso, que se concluya. Entonces esta técnica no consiste ni más ni menos que en darte un tiempo para inhalar y exhalar sin pausas. Inhalar y exhalar sin pausas. Puedes decir, bueno, Yidaki, pero ¿de qué me va a servir inhalar y exhalar sin pausas? Yo empecé a ver este video porque creí que me ibas a mostrar cómo liberarme de una emoción. Me dice que me ponga a respirar, ¿okay? Que me ponga a respirar sin pausa. ¿De qué me va a servir eso? Ok, necesitas ser un poco más paciente y darle la oportunidad a esta técnica entendiendo sus fundamentos. ¿Sí? Los fundamentos tienen que ver con que hay algo que se interrumpió, la emoción negativa, esa que está ahí todos los días y que tal vez no te deja dormir, es una emoción que se interrumpió.
Y al respirar de esta manera, al respirar de manera circular, de manera constante, continua, sin pausas, vamos a permitir que esta emoción que quedó no concluida, es decir, una necesidad que no se satisfizo, algo de lo que tú no te enteraste que necesitabas, ese proceso va a poder nuevamente ponerse en movimiento, y al ponerse en movimiento te vas a enterar de lo que te tengas que enterar, de la necesidad que tienes y cómo atenderla. Entonces acá no hay una regla que aplique para todos. Esta es más bien una forma en que podemos volver a poner en movimiento algo que quedó estancado, y cuando se pone en movimiento las fuerzas naturales del organismo, las fuerzas naturales de autosanación, se van a activar y van a hacer su trabajo. Esto puede sonar quizás demasiado como muy abstracto, pero si tú te haces una herida, en condiciones normales esta herida se sana sola. Si haces un trabajo físico muy fuerte o un entrenamiento y queda el cuerpo fatigado, si lo dejamos descansar, por sí solo va a recuperarse. No es mucho lo que tenemos que hacer. El organismo por sí solo tiene una capacidad de autorregenerarse, de autosanarse, ¿sí? A nivel físico esto es muy evidente. Y a nivel emocional también es así. Si es que nosotros nos quitamos del medio y dejamos de interrumpir con este proceso. Al respirar de manera continua, lo que estamos haciendo es permitir que esta energía vital circule sin interrupciones y lo que tenga que ocurrir, ocurra a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Ok, como un punto de partida para esta técnica, que se recomienda realizarla con una supervisión, hay muchas formas en que esta técnica se lleva a cabo. La respiración continua, la respiración sin pausas es algo muy natural, no tiene derechos de autor, pero sin embargo ha habido gente que ha desarrollado esto, que lo ha llevado muy lejos. ¿Sí? Uno de ellos es el doctor Leonard Orr, que desarrolló la técnica de rebirthing, renacimiento, la técnica de renacimiento, porque él se dio cuenta de que respirando de esta manera, en determinadas condiciones, podían surgir memorias muy tempranas, memorias de emociones reprimidas de la infancia o sucesos traumáticos que habían ocurrido cercanos al nacimiento. Por eso le llama rebirthing, renacimiento. Es como volver a experimentar registros emocionales que corresponden a etapas muy tempranas, y que si hay algo traumático ahí, hay algo que no se resolvió, a través de reexperimentarlo se puede liberar, se puede resolver, se puede sanar. Entonces el potencial y los alcances terapéuticos que tiene esta técnica para de alguna forma resetear un sistema que quizás está sobrecargado con emociones no procesadas puede ser notable. Ahí sonó una notificación, pero ok. Volvemos a esto. La técnica de rebirthing se puede entrenar en contextos específicos para aprenderla, ¿sí? Y no es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo no estoy enseñando rebirthing. Para eso, si te interesa el tema, podrías ir y buscarlo más a fondo y quizás hacer una certificación o participar en un taller donde haya personas que te estén asistiendo. Esto es algo muy introductorio, no es rebirthing. ¿Sí? Es simplemente respiración continua, respiración sin pausas, y el potencial que esto tiene para restablecer el funcionamiento natural del organismo y que las emociones se procesen como tengan que procesarse, y de alguna forma te vas a liberar de ellas. ¿Sí? Entonces la emoción negativa que está clavada y que no te deja tranquilo y que no te deja dormir es una emoción, es algo que no se ha podido procesar, es algo que no se ha podido concluir porque hay algo que se estancó, hay algo que se dejó de mover, y a través de esta forma podemos hacer que se vuelva a mover, que nuevamente se ponga en movimiento, circule y se pueda resolver. Ok, entonces vamos de la teoría a la práctica. Ahora, ¿cómo la práctica puede comenzarse de una forma amigable y a prueba de quizás si tú nunca has hecho una técnica de respiración antes, o quizás esto es algo demasiado extraño, o ves que puede ser muy difícil que una simple forma de respirar te vaya a ayudar con un problema que tal vez es mucho más profundo? También, si es así, esto no es la panacea. Está bueno que tomes terapia si es que necesitas un procesamiento más a fondo de algún tema emocional. ¿Okay? Esto no reemplaza una terapia, más bien esto es una potenciación de lo que sea que tú estés.
Esta técnica entonces para comenzar se llama 20 respiraciones conectadas. Vamos entonces de la teoría a la práctica. Las 20 respiraciones conectadas se llaman conectadas porque son conectadas, sin pausa. Es una respiración circular y son 20. 20 respiraciones siendo en grupos de 5. 5, 5, 5, 5 y ahí se completan 20. Y estas 5 respiraciones, digamos, estos grupos de 5, consisten en 4 respiraciones no tan profundas, activas, pero no tan profundas. Podríamos decir al 70, al 80% de tu capacidad. Y la quinta respiración, esa sí es intensa, esa sí es total, ojalá al 100% de tu capacidad, sin forzar, sin provocar dolor, pero intentando que sea bien profunda. Entonces queda algo más o menos así. Lo vamos a hacer solo por nariz para comenzar. Queda algo más o menos así. Entonces tenemos una. Y la quinta grande. Y otra vez 5. Quinta grande. Y ahí se han completado las 20 respiraciones. Y si te das cuenta, son 20 respiraciones no tan profundas y la quinta respiración grande. Luego 4 no tan profundas, la quinta grande. 4 no tan profundas, la quinta grande. 4 no tan profundas, la quinta grande. Completamos 20 respiraciones. Al cabo de estas 20 respiraciones es muy probable que te sientas un poco como con la cabeza ligera o un poco mareado, un poco como sensación de hiperventilación. Es normal. Ahora yo lo hice con los ojos cerrados para fines didácticos, pero la recomendación es que esto sea con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Lo haces con los ojos cerrados y de esa forma puedes ir conectando con las sensaciones que tienes mientras realizas este ejercicio. Entonces, eso ha sido el video de hoy. Tenemos entonces una introducción a una técnica muy potente, con mucho potencial terapéutico, que se llama la respiración conectada o respiración circular. Hay muchos que han desarrollado esto y han desarrollado metodologías basadas en esto, como una de ellas Rebirthing, por el doctor Leonard Orr, pero esto no es Rebirthing, esto es respiración conectada, que no tiene derechos de autor, es simplemente aprender a respirar sin pausas. Nada más. Y respirar sin pausas tiene la posibilidad, nos da la posibilidad de que las emociones que quedaron estancadas se puedan continuar moviendo y se resuelva lo que tiene que resolverse a nivel físico, a nivel emocional, que experimentes y sientas lo que tienes que sentir para que eso se concluya, te enteres de tal vez una necesidad que tú tienes que necesitas ser resuelta, que te puedas hacer consciente de ello y que el curso natural de sanación, de autosanación, puedas continuar de la manera que sea específica para ti. Una forma de incursionar con esto y de comenzar a explorar esta manera de respirar con un ejercicio concreto, un ejercicio práctico, tenemos entonces estas 20 respiraciones conectadas. Después de hacerlo unas cuantas veces, te puedes dar cuenta de que estas 20 respiraciones se pueden convertir en 30, en 40 y luego puede ser algo ya no tan estructurado como 4 no profundas y una profunda, 4 no profundas y una profunda, sino que puedes entregarte a que sean en la profundidad que sea necesario y tú vas regulando eso. Muy bien, dale un like a este video, suscríbete al canal, vamos a estar subiendo más información de desarrollo personal en mindhealing.cl. Muchas gracias.